Dios te bendiga y te guarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, te traigo una palabra, pero te traigo más que una palabra, te traigo un tabú. ¿Por qué le llamo tabú a esto? Porque en las iglesias hoy en día no se está hablando de esto a menos de que no sea a conveniencia de lo que lo hablan. Y es para darte una pincelada sobre el diezmo. ¿Qué pasa? Que hoy en día en la iglesia solo se habla del diezmo a conveniencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10: lleva la ofrenda al alfolí, habrá alimento en mi casa. Probame en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos, daré bendición hasta que sobreabunde. ¿Están escuchando como dice la palabra de Dios? Pero hay un pero aquí. ¿Qué pasa? Que el diezmo lo están constituyendo como dinero. Pero en aquel tiempo no era dinero, sino era alimentos de los frutos de la tierra. Pero hoy el hombre ha constituido que la ofrenda solamente es dinero, llevar el dinero a la iglesia. Usted tenía un conunco, como le dicen en el campo, víveres, usted llevaba un 10% de cada víveres de esos. Pero ¿qué pasa? Hoy el hombre ha constituido que el diezmo es dinero. Que el diezmo solo es dinero. Entonces, ya que el hombre ha constituido que es dinero, ¿qué pasa? Dice la palabra aquí, donde leímos, primeramente, llevar la ofrenda al alfolí y habrá alimento en mi casa. Pero hoy hay un tabú en la iglesia porque solo se está hablando de llevar la ofrenda al alfolí primeramente. No se está hablando de habrá alimento en mi casa. Y muchas personas están llevando la ofrenda al alfolí, pero no está habiendo alimento en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay ovejas que entienden que porque están diezmando, ellas entienden que pueden hacer lo que les plazca dentro de la iglesia, y no es así. Escuchaste cómo dijo la palabra aquí en este versículo de 1 de Samuel. Más se complace Dios en la obediencia que en los sacrificios, en que se obedezca su palabra. ¿Qué está pasando también con los líderes? Hay muchos líderes no han captado, parece, este versículo que leímos primero, Malaquías 3:10. ¿Por qué líder? Una oveja está enferma, oveja que está diezmando, oveja que está visitando la iglesia todos los días, oveja que quizá está en obediencia. ¿Por qué se enfermó esta oveja? Y tú, líder, solamente dices, vamos a orar por fulano, por fulana, que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control, pero Dios te puso también a ti. Parte de ese control te puso Dios en la mano cuando te puso la ofrenda y los diezmos en el alfolí. Y ovejas que están diezmando, cuando se enferman, no hayan una ayuda económica de tu parte, líder. ¿Qué está pasando ahí? Sabemos que Dios tiene el control de todo, pero hay momentos en que Dios le pone el control al hombre también. Toma la ofrenda, guárdala en el alfolí y va a haber alimento en mi casa. Entonces, ¿a dónde que se están yendo los diezmos y las ofrendas? Que la ovejita se enferma y nunca hay para ayudarla. Que la misionera vaya a hacer una obra a un hospital o vaya a algún lugar y no hay para colaborar con ella. Solamente estamos llevando el versículo por mitad. Lleva la ofrenda al alfolí y de ahí para allá, pues todo callado. No hay alimento en la casa y todo está bien. Dios tiene el control. Pero en este versículo que leímos en 1 de Samuel 15:22, Dios se complace más en la obediencia. Dios se complace más en que se obedezca su palabra. Dios se complace más en que andemos bien en su camino derecho, a que estemos haciendo holocaustos sucios, a que estemos haciendo sacrificio en desobediencia. Estamos hablando lo que es en el dinero, pero cuando te hablamos en lo espiritual, llevar la ofrenda al alfolí y habrá alimento en mi casa, ¿sabe cómo te está hablando? El alfolí se viene significando en lo espiritual, el altar. Hay muchas personas llevando ofrendas sucias al altar. Hay muchas personas fornicando, y cuando van a darle la ofrenda espiritual a Dios, ya sea una alabanza, ya sea el coro de las ofrendas, ya sea la prédica, esa persona en fornicación pasa al altar sin ningún temor. Pasa al alfolí espiritualmente a echar la ofrenda espiritual, y esto no le está agradando a Dios. Hay un relajo en el altar de Dios. Todo el mundo pasando como quiere al altar. El altar significa el alfolí en lo espiritual, donde tú llevas la ofrenda espiritual, donde tú llevas la alabanza, donde tú llevas la adoración,
donde tú lleves ofrenda espiritual a Dios, el alfolí. Pero ¿qué pasa? Hoy están cogiendo de relajo el altar, el alfolí espiritual, lo están cogiendo de relajo. Por eso te dije que te venía a hablar de algo que es un tabú. Por eso te dije que te venía a hablar de algo que es un tabú. La mayoría de personas hoy en la iglesia no quiere que se hable de esto. Y hay que hablarlo, porque no solo vamos a hablar, como veo muchos predicadores en las redes que solo hablan de que, mira, Dios te dice que se te acabó tu problema. Mira, Dios te dice que todo está bien. Mira, Dios te dice que el carro que tú pediste ya viene. Mira, Dios te dice que viene bajando una llave de un apartamento de lujo para ti, del cielo. Yo nunca había visto tantas cosas bajando del cielo carnalmente. Y hoy en día hay temas que no quieren los líderes que lo toquen dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Al final hay que tocarlo, porque también están inscritos en la Biblia. Y el hombre hoy ha creído como que solamente hay que tocar los temas que él cree que le conviene. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte, dice la palabra. Y hoy en día el hombre está hablando lo que él quiere en el altar, no lo que Dios quiere que se hable. Es tan tal que hoy hay evangelistas que Dios le da una palabra para una persona de edificación. Y esa palabra es, mira, dice Dios que tú tienes que dejar tal cosa. Y esa persona, porque considera a aquella persona o porque esa persona tal vez le es útil en algo, se ve en carne, y por así decirlo, y no le da la palabra a aquella sierva o a aquel siervo. Entonces, ¿qué hace esta persona? Va y le transforma la palabra. Yo le mando a decir con este evangelista a aquella persona, mira, dice Dios que tú tienes que dejar de ponerte esa ropa. O dice Dios que tú tienes que dejar de sentarte de esa manera. O dice Dios que tú tienes que dejar aquello que no le agrada a él. Dios le mandó a decir esto, ¿verdad? A esa persona. Pero ¿qué pasa? Que este evangelista, cuando viene a ver, o está enamorado de aquella mujer, o si es un hombre, aquel hombre le da dinero, es bueno con él en lo terrenal, y este hombre cambia la palabra de Dios que le han mandado, y lo que va y le dice, mira, dice Dios que tus problemas están arreglados, que todo se va a arreglar. Eso tiene que acabarse en el pueblo. Yo va a hacer algo, porque hay personas que han creído como que el altar de Dios es relajo, para ir a decir lo que ellos quieren, para ir a hablar lo que ellos quieren. Lleva la ofrenda al alfolí y habrá alimento en mi casa. Esto se ha vuelto un tabú. Esto se ha vuelto un tabú. Aquí solamente están diciendo llevar la ofrenda al alfolí. No se está hablando más. No se está hablando de habrá alimento en mi casa. No se está hablando más nada de eso. Vamos a juntarnos con lo de Dios. Dejemos de estar haciendo cosas que no es del agrado de Dios. La palabra dice cosas bonitas para nosotros, pero también dice cosas que son bonitas, son para edificar nuestra alma. Pero a nosotros no nos gusta. Entonces ahí es donde llega el problema, cuando tú nada más quieres coger de la palabra lo que a ti te gusta. Es como cuando tú estás comiendo de un plato en una mesa donde hay carne de res. A mí no me gusta. Yo en lo personal no me gusta. Yo no como carne de res. Imagínate que yo tengo una mesa donde hay carne de cerdo, de pollo, de res, y yo nada más coja la de pollo, la de cerdo, ¿me entiendes? Y la de res, la de deseche. Tengo que comérmela toda. Así es la palabra de Dios. Es como una espada de doble filo que corta de los dos lados. Yo quiero dejar algo claro aquí. Yo no te estoy hablando a ti de que no diezme, lleve su diezmo. Que diezmo es necesario. Mi alma alaba al que vive. Pero a usted que tiene el compromiso de administrar ese diezmo, esas ofrendas, sepa cómo lo va a administrar, porque la palabra dice, y habrá alimento en mi casa. Y últimamente, en estos últimos tiempos, se está viendo que el diezmo se está llevando, pero no está viendo alimento en la casa a la hora necesaria. No estoy diciendo que no es necesario el diezmo. Claro que es necesario, porque está escrito en la Biblia, pero también está escrito, y habrá alimento en mi casa. Vamos a organizarnos, que las cosas de Dios no son relajos. No podemos coger de la palabra nada más lo que nosotros entendemos que nos hace bien a nosotros, a nuestra carne. Y lo que edifica nuestra alma, ¿para cuándo? Lo estamos dejando para cuándo. Te dije cuando estaba empezando el video que esto es, de lo que te iba a hablar, es un tabú. Esto es un tabú que mayoría de personas dentro del pueblo no quiere que se hable de esto. Pero a mí Dios me llamó no para tener compromiso con hombres. A mí Dios me llamó para que predique la palabra. Aquellos grandes hombres de Dios, el pueblo vivía en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que Dios les decía, no lo que el hombre le decía. Entonces hay un grupo de
Hay un remanente hoy, como que están como medio doblados, como que están haciendo cosas de Dios, pero también están haciendo mandadito a Satanás. Y vamos a tenernos que organizar. Dios va a mandar juicio para ese tipo de personas. ¿O qué tú crees que a Moisés no le hubiese gustado tener todas las comodidades del faraón? Él se crió ahí en Egipto, en la casa del faraón. Pero ¿qué pasa? Moisés entendió a qué fue que lo llamaron. Moisés nunca se acomodó en la riqueza del faraón, aún criándose ahí, nunca se acomodó en la riqueza del faraón. Entonces usted y yo tenemos que entender que nosotros tenemos un llamado, que van a llegar cosas bonitas para nosotros de parte de Dios, pero también van a llegar cosas que van a confrontar nuestra alma, nuestra vida, nuestra carne, que tenemos que aceptarla.